Bienvenidos de vuelta. Hoy es lunes 17 de agosto, estamos empezando semana y obviamente vamos a ver las gráficas en general, qué nos puede esperar. Y ahora que estamos avanzando en la fase del ciclo para Bitcoin, también dónde está todavía las oportunidades, puesto que muchos semiconductores siguen cayendo, muchos sectores de la bolsa siguen cayendo. ¿Dónde estarán realmente los puntos que valdrán la pena? Quiero, antes de iniciar con la gráfica de Bitcoin, algo que hemos mencionado constantemente, y esto es importante siempre analizarlo porque es lo contrario a Bitcoin, es USDT, la dominancia de Tether. Esto es un rango bastante extenso que viene del 2023. Este fue el fondo del mercado bajista anterior. Estamos muy cerca de ese punto. Eso sí, tomen en cuenta que esto en realidad es una tendencia alcista a través del tiempo. O sea, se sigue creando cada vez más y más Tether a través del tiempo. Entonces el mercado alcista de Bitcoin y de cripto es cuando Tether cae. Las personas mueven Tether a cripto. La dominancia de Tether baja. Estamos en un punto en donde muchas personas se han colocado en Tether y muchas otras stablecoins, USDC en general, cualquiera. Pero Tether, siendo lo más grande, pues nos dice más. Esto es un rango y estamos muy cerca de tomar liquidez que está aquí arriba pendiente. De hecho, lo que hemos hecho todas estas últimas semanas, bueno, y desde que inició el mercado bajista, que básicamente podemos considerar que desde finales del 2025 hasta en una tendencia alcista, lo cual es mercado bajista. La gente se va colocando en Tether, en stablecoins en vez de Bitcoin o cripto. Esto en algún punto va a tener que marcar su techo. Todavía sigue pendiente de tomar liquidez aquí arriba, por lo que, en mi opinión, aunque estamos probablemente cerca del fondo para lo que es el ciclo usual, y todavía hay muchas personas que quieren pelear el ciclo, decir como no, esta vez va a ser diferente, creo que en 2 meses ya no hay manera de pelearlo. En 2 meses y Bitcoin todavía no ha ido a cambiar la tendencia, seguimos en un mercado bajista. Es más, probablemente mientras nos mantengamos acá en los siguientes meses, podemos considerar que estamos en un mercado bajista y probablemente el fondo verdadero todavía está pendiente. No confundir eso con que estos son malos puntos de compra. Estamos en un 50% de retroceso en Bitcoin y personalmente ya inicié compras la semana pasada. Ahora Bitcoin está peleando con esta resistencia. Y esta resistencia, justo aquí, justo en la resistencia, una vela verde fuerte. Esto no necesariamente nos indica todavía que va a romper para ir a un nuevo máximo mercado alcista, pero sí usualmente significa que estamos intentando salir ya de una etapa. Esta etapa de estos máximos menores, de toda esta línea de tendencia, pero probablemente a pelear la línea promedio de 200 periodos. Si llegamos ahí, Tether podríamos considerar la dominancia de Tether, que esto podría bajar a la línea promedio que está acá. Se combinaría la línea promedio de Bitcoin de 200 periodos como resistencia y como soporte la línea promedio de 200 periodos en Tether, en su dominancia. Y eso podría darnos una etapa alcista, que de hecho, si han estado pendientes acá en el canal, saben que iniciamos una etapa alcista desde inicio de julio, pero que probablemente vamos a estar viendo un siguiente fondo darse para inicios de septiembre. Ese siguiente fondo nos va a decir mucho, porque si ese siguiente fondo es un mínimo menor a este, la tendencia bajista se mantiene y con fuerza, y ya más probablemente ir a buscar un verdadero fondo después de eso. Pero si hacemos un mínimo mayor o un doble piso arriba de los 57,000, que fue el mínimo anterior, todavía estamos en un rango. Este rango, nuevamente, es bastante claro. La resistencia ha sido cerca de los 66,000 y podemos considerar que el soporte podría ser en los 57, el mínimo anterior. Ahora que estamos rompiendo esta línea de tendencia y vamos a la línea promedio de 200 periodos, que se combinaría con la línea promedio de 200 periodos en la dominancia de Tether, es ahí el punto en donde podríamos ver el siguiente cambio. No habría que confundir eso con ir a comprar justo en resistencia. Personalmente ya estoy comprando Bitcoin hace unos días. Ahorita, bueno, estamos en verde, todo bien. Pero eso no significa que aquí ya vamos a un mercado alcista. Esa no es mi expectativa. Mi expectativa es estar acumulando en buenos puntos. Probablemente cerca del fondo. No necesariamente considero que ya fue este el fondo. Puede ser aún más abajo, pero los acumularía con mayor razón. Ahora aquí en la línea promedio que nos acercamos no valdría la pena, en mi opinión, estar aumentando posiciones ahí. Ya estaríamos un poco muy arriba. Ese podría ser la resistencia para ir a buscar el siguiente fondo. Y como saben, principalmente altcoins son las que todavía sí tienen puntos abajo más pendientes que podrían seguir cayendo aunque Bitcoin simplemente se mantenga en un rango. Es más, vean por ejemplo cómo ha caído últimamente Bitcoin Cash y tiene
su zona de liquidez más abajo. Claramente Cardano, probablemente una bandera bajista. Creo que esta podría ser la última bandera bajista de Cardano porque se estaría combinando también con el ciclo de Bitcoin. Y esta bandera bajista sí podría darnos ya puntos de entrada. Si no ha muerto realmente Cardano, que eso no lo sé, cualquier altcoin puede morir aquí en un mercado bajista y no necesariamente recuperarse. No estoy diciendo que todas van a regresar. Algunas sí llegaron a sus zonas de liquidez. Hay nuevos proyectos en el mercado que podrían ser más interesantes como Hype. Otros considero que no van a morir, simplemente no han marcado su fondo y probablemente lo marquen aún más abajo, como en el caso de Doge. Claramente altcoins todavía no se ven tan atractivas, pero Bitcoin está haciendo lo que usualmente hace, está haciendo ping pong en esta etapa de rango, en su etapa de esta fase que nos encontramos desde inicios de julio y queremos ver ahora que nos va a estar dando como siguiente mínimo. Un mínimo menor o un doble piso o un mínimo mayor nos va a decir bastante. Pero como menciono, el hecho de que USDT todavía tenga esto pendiente aquí arriba me sigue indicando que sí, probablemente cripto en general todavía le queda una caída más, venir a tomar liquidez aquí arriba y mientras estamos acá hay dos escenarios. Sí, ir a una leve etapa alcista todavía en lo que resta del mes para que la dominancia de Tether regrese a la línea promedio de 200 periodos, la valide y probablemente después de eso se estaría levantando, muy probablemente en septiembre. O aquí mismo podría irse inmediatamente para arriba. Estamos en un soporte. Y es por eso que para mí la tarea acá es simplemente ir acumulando poco a poco. También estamos en la zona en donde VIX, usualmente ya de acá, en su fase empieza a levantarse. VIX está indicándonos peligro para la bolsa. O sea, estos son los puntos en donde usualmente uno quiere ir tomando ganancias, que es lo que he estado mencionando en las últimas semanas. Lo que he estado haciendo es acciones que han crecido rápidamente, ir asegurando ganancias, como el caso de Airbnb, como Microsoft, mismo SpaceX, porque nada sube en línea recta. Y obviamente fue positivo ver este crecimiento de los últimos días, pero no podemos considerar que aquí donde se encuentra VIX nos va a seguir trayendo aún más y más abajo. Solo hace falta ver que históricamente acá es donde en cualquier momento llega el cambio y eso podría estar afectando a Bitcoin también. Ya hemos visto a Bitcoin crecer mientras la bolsa cae, así que no esperaría necesariamente que van a caer de la mano al mismo tiempo. Y bueno, con esta señal que estamos viendo de Bitcoin intentando romper esta línea de tendencia, si nos lleva a la línea promedio de 200 periodos, todavía existe la posibilidad que después de eso hagamos otra validación. Y esa otra validación, como muchas veces pasa, es simplemente una validación por afuera de la línea de tendencia. Y para mí esos definitivamente serían puntos interesantes para acumular, porque sería ya aún más cercano todavía de lo que sería el fondo usual para Bitcoin. Esta zona no hemos llegado, pero no la descartaría por completo. Eso podría ser el fondo verdadero en unos meses. Y todavía estamos, como ven, en esta etapa del mercado bajista. Todavía estamos en la etapa en donde el dinero sale del mercado, pero nos acercamos poco a poco a ese fondo y probablemente sea en octubre y probablemente se estaría respetando la historia de un año completo de mercado bajista para Bitcoin. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Recuerden suscribirse y nos vemos en el siguiente. Chao.